8:41. El compañero Fermín Vaca de la plataforma Plan B de periodistas de investigación, en una columna que le da en llamar dossier Assange, señala que la propia Cancillería liberó la reserva sobre la documentación que había entregado a la Asamblea Nacional con relación al hacker Julian Assange. De él vamos a hablar esta mañana también. Él está asilado desde el 2012 en embajada nuestra en Londres, capital de Gran Bretaña. ¿Qué pasó de los lentes? El expediente confirma, y yo tengo que combinar ilustraciones para mis colaboradores también, en vista de sus descuidos que son permanentes. El expediente confirma lo que parece ser una serie de irregularidades para intentar destrabar el encierro del fundador de Wikileaks en un cuarto de la oficina de la embajada, así como el congelamiento de las relaciones entre Ecuador y Reino Unido por esta misma causa. El señor Assange cumplió su amenaza y presentó una acción de protección contra el canciller José Valencia. Y nuestro canciller es uno de los personajes diplomáticos más abiertos, súper profesionales, de un talante y más que todo, un hombre solidario, extraordinario persona, José Valencia, el actual ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Y hablando sinceramente, no merecía esta especie de réplica o de defensa de sus derechos, pero con lo generoso, gentil y nada abusivo, absolutamente nada abusivo ni malintencionado, un hombre de bien. José Valencia, canciller, ha recibido una respuesta del señor Assange que pasa a comentarla en brevísimos instantes. Su abogado, a quien le damos la más cordial bienvenida a la cadena Democracia. Muchas gracias por estar aquí, señor doctor Carlos Poveda, abogado defensor de Julian Assange. Me acompaña el doctor Esteban Santos, académico y un personaje muy enterado de esta temática. La jueza ha rechazado la acción de protección pedida por Julian Assange contra el protocolo de convivencia. Pero el protocolo, el cambio, va porque va. Ha habido una larga puja entre Quito y Londres en la que Gran Bretaña se ha mostrado inflexible, una solución creativa, entre comillas, para convertir a Julian Assange en diplomático ecuatoriano y sacarlo de su encierro en las oficinas de la embajada ecuatoriana en el centro de la capital británica. También se ha mencionado una operación de relaciones públicas del Correato destinado a hacerle un guiño al ojo al progresismo internacional que vivía convencido de que el estado abusivo del Ecuador era una revolución de izquierda, una carrera en el servicio exterior ecuatoriano rápida y sin futuro, la larga y misteriosa mano de Rusia moviendo algunos hilos, los elementos más o menos que señala el compañero Fermín Vaca han estado a punto de, o han estado siendo utilizados, o en ciernes. Doctor Poveda, cuando todo el mundo dice, caramba, el Ecuador ha hecho lo imposible por mantener un estatus de solidaridad, de buena amistad, de gran desempeño, en un asunto novelerísimo que nos gestó el anterior presidente. Qué pena que tenga... Siempre tenemos que hablar de Correa. Asomó el Patiño a decirle, en ese entonces era canciller de la República, ¿no? Asomó a decirle,
como yo describí ayer, a lo quiteño, o más bien a lo tabaleño, chagre graficante que soy yo, asomó la circunstancia como para que ellos se luzcan conociendo temáticas diferentes y la prepotencia que se manejaban en esos tiempos. Tener nada más ni nada menos que al creador de Wikileaks, un periodista que ejerció un espionaje consentido por las leyes internacionales, un investigador también. Podemos cambiarle de nombre según el grado de simpatía o animadversión que tengamos a Assange. Pero un juicio de valor objetivo, ¿cuál sería? ¿Qué es Assange o qué era Assange en ese momento antes de que se fascine a Correa y le agradezca a Patiño y le diga qué buena nota que me traes? Entonces le demos asilo en nuestra embajada y ahí les tenemos cogidos del pescuezo, especialmente a los gringos. Es un invento de este periodista y reconozco. Su abogado defensor va a decir, no son en esos términos que Assange, mi defendido, resolvió, digamos, aceptar seguramente la invitación que le formularon estos dos ex altos funcionarios del régimen correísta, el mismísimo presidente y el mismísimo canciller. No sé si fue la época también de Patiño canciller. Usted nos hace el favor de darnos un aliento informativo, graficando el escenario diplomático e internacional y de gran preocupación para el gobierno norteamericano que tenían sobre las movidas de Assange y lo que él conocía y publicaba, además, Estaban en ese tiempo muy molestos los gringos con Assange. No sé cómo estén ahora. Muy bienvenido, colaborador tan distinguido y generoso como Esteban Santos, desde las aulas universitarias hasta ahora en la cadena Democracia para nuestra satisfacción. Muchas gracias, estimado Gonzalo. Doctor, bienvenido. En la repetición ha estado el gusto de lo que tuvimos el gusto de poder iniciar esta conversación el día de ayer. Al colega, al doctor Poveda, creo que este puede ser un conversatorio muy interesante en la medida en la que este sea un debate jurídico, un debate en donde nosotros nos encasillemos en principios de doctrina y jurídicos puntuales, porque si bien todos tenemos una opinión, la idea que la vamos a expresar, estoy seguro, lo importante es que quienes nos escuchen puedan asumir estos insumos técnicos jurídicos para que puedan generar así sus conclusiones. Ese tipo de plática o de enfrentamiento o de polémica, porque se va a producir una polémica en la aplicación o en la comprensión de las normas internacionales, ¿no? De relaciones internacionales se va a producir, pero va a ser de otro nivel, no el político y la connotación un poco periodística del asunto. Así es que, ¿qué opinión tiene usted de lo que el procurador Íñigo Salvador dijo a la cadena Ecuavisa para hacer una especie de preámbulo de esto? A ver, compañeros, si podemos ofrecer esta grabación. El protocolo efectivamente contiene una serie de disposiciones que lo que pretenden es facilitar la convivencia del señor Assange con los funcionarios de la Embajada del Ecuador en Londres. Él es nuestro procurador, Íñigo Salvador. Convivencia que jamás se pensó que podría prolongarse durante tanto tiempo, pero que así ha sucedido. El gobierno ecuatoriano le dice al señor Assange, vea, entréguese a la justicia británica que ha dado garantías de que usted no será extraditado a un país donde su vida corra peligro, o quédese en la Embajada del Ecuador, pero aténgase a estas reglas. Si es que el señor Assange no se atiene a esas reglas, obviamente el gobierno ecuatoriano podrá revisar su decisión de haberle concedido el asilo y retirarlo. Eso no constituirá una violación
a la institución del asilo, puesto que habrá sido el señor Assange el que habrá incumplido las normas establecidas por el gobierno ecuatoriano para poder brindarle su protección. El protocolo fue anunciado al señor Assange ya desde el mes de agosto de 2018, cuando se le entregó una carta en la que se le planteaban justamente esas alternativas de las que vengo de hablar. No se trata de ninguna manera de un pretexto para que su incumplimiento determine la terminación del asilo. De lo que se trata es que el señor Assange, en las circunstancias excepcionales en que se halla, el señor Assange, desde el momento en que se acoge al asilo, debió haber evaluado que su vida iba a cambiar drásticamente y que la convivencia con funcionarios del Servicio Exterior ecuatoriano no iba a ser como la de cualquier otro ciudadano. Tiene que atenerse a esas lamentables limitaciones determinadas justamente por la extraordinaria, nada común situación en que él se encuentra. ¿El asilo será por tiempo indefinido? Si el señor Assange no optara por la otra opción que le da el gobierno del Ecuador, entréguese al gobierno británico. El gobierno británico ha dado garantías de que usted no será extraditado a ningún país donde haya pena de muerte. Ha garantizado también que si es que es juzgado por las violaciones que usted ha cometido, señor Assange, a su libertad condicional y fianza, no será pasible de una pena superior a los 6 meses. Si no opta por eso, aténgase a las normas y podrá quedarse en la Embajada del Ecuador en Londres por el tiempo que sea necesario indefinidamente. Obviamente esa es una opción que le tocará tomar al señor Assange. El gobierno ecuatoriano ya ha hecho bastante para durante estos 6 años darle la protección que él en su momento solicitó. Sí, es un rol que ha procurado ser lo más solidario, lo más apegado a las leyes de la diplomacia internacional, de los derechos que le asisten de carácter humanitario o humano al señor Assange, señor abogado defensor, con nuestro agradecimiento por su generosa amistad y su presencia aquí en el estudio. Doctor Carlos Poveda, pero ya estamos como cansados de Assange. Eso se nota, se advierte incluso en las vocerías que se van turnando. Porque ha sido muy malcriado, muy molestoso, un hombre de malas costumbres. Ir a un asilo con gato ya denota que está afectadito también. Son largos años que ha tenido que vivir una vida sin vida. Apiñado ahí en esa sede que no fue creada o arrendada para el efecto. Era para que trabajen no más de 4 personas en sus horarios convencionales, cada cual cumpliendo con su obligación, sitio de residencia del embajador. Pero ya una vida de 6 años de su defendido, cosa complicada. Por eso la parte humana, doméstica y del perfil del señor Assange, le dejo a usted mismo cómo aceptó, con qué conocimiento de lo que era el señor Assange. Usted lo conoce, ha tratado con él, cómo le contrataron. Estos datos sí interesan a la curiosidad pública de nuestro país. Doctor Poveda, buenos días. Muy buenos días, licenciado Rosero. Buenos días, doctor Esteban Santos. Quiero expresar mi saludo y mi agradecimiento por esta posibilidad. También decirle que soy como usted, yo soy un chagra latacungueño. Y evidentemente hay varias circunstancias. Usted me ha preguntado al final cuál ha sido la relación profesional. Evidentemente yo ingresé en el tema de cooperación judicial con Suecia cuando la Fiscalía General del Estado había realizado un convenio de cooperación. Precisamente habían 2 situaciones por presuntos delitos de carácter sexual, porque eso también hay que precisar. Los 2 delitos que estaban siendo investigados por la Fiscalía de Suecia fueron archivados, porque todavía aún saliendo un comentario de que evidentemente son delitos comunes. Pues esos delitos comunes ya fueron archivados. Suecia, precisamente después de la cooperación que
se logró en noviembre del 2016, creo que fue ya marzo, abril del 2017, ¿Por qué archivar. fueron archivados, doctor Poveda? Porque es más o menos una situación muy similar a lo que tenemos en el ordenamiento procesal penal. Ellos tienen un tiempo para una investigación previa, más o menos haciendo una comparación. No podía una investigación previa demorar más de 6 años. Inclusive cuando ingresó a la embajada, anteriormente él, por ejemplo, colaboró porque solicitaban ADN. Y él colaboró con la policía británica entregando una muestra de su saliva. Y claro, evidentemente cuando habíamos comparecido ante la embajada ecuatoriana, se le dijo a la Fiscalía sueca, ya la cooperación está dada, ¿qué pasó con la muestra de ADN? Uno podría pensar, ¿no?, de que son países desarrollados y todo fluye de una manera tan impresionante que es diferente a la nuestra. ¿Sabe cuál fue la sorpresa, Gonzalo? De que no habían hecho ningún tipo de ADN. 5 años. Entonces, cuando solicitó la fiscal sueca, dijo, pero a ver, colabórenos. Nosotros habíamos presentado un documento y estaba el fiscal, el doctor Wilson Toinga. Él estuvo en la cooperación fiscal ecuatoriana. Se le exhibió el documento y es parte de la cooperación. Y yo al menos sí me quedé absorto, ¿no?, de que una fiscalía sueca, que es desarrollada con una policía británica, no habrían realizado un ADN en 5 años. Entonces luego, evidentemente, ya viendo las circunstancias y porque no habían elementos suficientes para una formulación de cargos de carácter formal muy parecido al ecuatoriano, decidieron los fiscales archivar. Por lo tanto, no hablamos de ningún tipo de delito común. Eso ya está subsanado e inclusive uno de los delitos prescribió porque se demoró mucho tiempo. Entonces también las leyes establecen que hay una sanción por la remora de tiempo. Por lo tanto, esa primera precisión, no hablamos de delitos comunes. No tiene otro caso, señora Sáenz. La segunda situación, nosotros trabajamos en cooperación internacional con la oficina del magistrado Baltasar Garzón. Sigue siendo magistrado, no es del ex magistrado, sigue siendo aún. Y entonces nosotros trabajamos en varias situaciones. ¿Adonoren el magistrado o se dan en llamar magistrados? ¿O quién selecciona a estos magistrados? Bueno, no, yo le digo por la situación claro, actual. Tiene un gran renombre, significativo, sí, él fue importancia, suspendido en su ejercicio durante 23 años, eso más, solamente con un dato adicional, está en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Pero bueno, la situación es de que se trabaja con una cooperación, porque si es que tenía que desarrollarse la cooperación internacional en la Embajada ecuatoriana, necesitaban abogados ecuatorianos. Y evidentemente hay una relación, yo estudié en Europa, en la Escuela Judicial Europea, y obviamente había una relación con Baltasar Garzón por temas académicos. También soy docente, ya casi 16 años en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, en esa situación hubo la relación con este despacho de carácter internacional. Cuando nosotros defendemos derechos humanos, mi estimado Gonzalo y el doctor Santos, desde que todo es un tema económico. Y así lo sea, no podría decirlo, no debería decirlo, pero hay un compromiso y también una situación de militancia. Por ejemplo, nuestro trabajo aquí es hacia sectores indígenas. He sido defensor de la doctora Tibán en el tema cuando perseguía en los juicios de Correa. Por lo tanto, también presentamos medida cautelar en Washington. Entonces, va ligado en el tema de derechos humanos. ¿Le molestaré algún momento para ejercitar una entrevistita sobre sus dotes entonces, usted me preguntó eso, yo quiero dejar aclarado. Pero lo primero, ¿estamos hablando de un ecuatoriano? Cuando hablamos del señor Assange. Estamos hablando de un ecuatoriano, el señor procurador general. ¿Usted qué opina, doctor? Buenos días, doctor. Gracias, pero a ver, yo creo que hay algunos temas que hay que decirlos. Efectivamente, ayer hablábamos de son 6 años, 2.300 días después, ya empieza a salir estas perspicacias de qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo. Creo que hay algunos temas que efectivamente hay que dejarlos muy aclarados. Cuando se hablaba, y le acabo de escuchar al doctor Poveda que decía que no hay delitos comunes. Entonces, primero entendamos muy bien, ¿qué es esto de que prescribió? Pasó el tiempo, no le pudieron juzgar y efectivamente la norma lo que acaba es que al prescribir las acciones, pues el señor ya no está siendo perseguido por estos delitos comunes, 2 agresiones sexuales en Suecia. ¿Y por qué no sale a las vías londinenses? Entonces, ya a caminar libremente. Ayer hablábamos justamente de eso. Es exactamente lo mismo que le pasó al señor Alvarado. El señor Assange tenía que presentarse ante un juez. Decidió no hacerlo. Entonces usted está en violación de una norma interna. Y por lo tanto, usted es sujeto de ser apresado por las autoridades. Y por eso es que el señor Assange, al exactamente lo mismo que el señor Alvarado, si presentan en este momento un policía, puede detenerlo en cualquier momento por haber desobedecido a acatar esta resolución judicial. Hay que hacer algunas puntualizaciones. En este momento le hemos escuchado al doctor Poveda que ha dicho que estamos hablando de un ciudadano ecuatoriano. Entonces, 2.300 días han sido esta historia. Al comienzo tenemos un ciudadano australiano que pide un asilo político al Ecuador en el Reino Unido.
Entonces, la primera pregunta del derecho internacional. ¿Puede un Estado otorgar un asilo a su propio, ¿Usted qué dice? a un propio nacional? ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la lógica, la lógica, naturaleza ya. jurídica? Si yo soy ecuatoriano y soy un perseguido, entonces, ¿a quién voy a pedir? Porque la idea de la ayuda internacional justamente radica en este hecho de que mi Estado no me está garantizando estos derechos básicos y por lo tanto el concierto internacional, a la comunidad internacional, tengo que pedir la ayuda a un Estado amigo. Pero en este momento hay que bifurcar el camino, porque cuando le damos la nacionalidad y el momento que le otorgamos el asilo. Entonces yo le otorgo el asilo a un ciudadano australiano, ¿ok? Otorgo el asilo, insisto, a un ciudadano australiano. Pero de repente, estos 2.300 días después, ahora este asilado ya no está de acuerdo con el protocolo que le acaba de expedir el gobierno de Ecuador. Un protocolo muy claro para regular las visitas, para regular las ¿No es comunicaciones. drástico, exigente, indelicado? Pero, Gonzalo... Le digo, para que usted me conteste, no, es el que se acostumbra, está dentro de los cánones de estos escenarios. Yo creo que, insisto, y quiero, voy a dar mi comentario, intento ser lo más técnico posible en esto, porque damos el asilo a un australiano, se da este protocolo, no estoy de acuerdo con el protocolo, tanto es así que demando al Estado que me dio el asilo. Demando al Estado, que acabamos de escucharle al procurador y al canciller, claro, que nos dijo que hemos gastado varios millones de dólares en su protección y otro millón de dólares en su alimentación. Son como 6 millones de dólares que las cifras oficiales. Pero cuando yo demando y expresamente este ciudadano se presenta ante una autoridad competente, se presenta ante la jueza Karina Martínez y expresamente se presenta como ecuatoriano. Entonces aquí tenemos un problema de abuso del derecho. Porque por un lado, yo soy australiano para recibir un asilo, pero soy muy ecuatoriano para demandarle al Estado que me supo asilar durante todo este tiempo. Eso en el derecho internacional también tiene una llamada muy clara. ¿Qué es la nacionalidad efectiva? ¿Y cómo se determina la nacionalidad efectiva? A través de lo que se conoce como puntos de conexión. El caso más famoso, el señor Alberto Fujimori. Como buen expresidente latinoamericano, sale aturdido con todas las parafernarias de los crímenes que cometió y llega corriendo al Japón. El chino le decían al ciudadano peruano, pero llega al Japón y dice, señores, yo soy japonés y aquí está mi pasaporte japonés. Claro, ¿y es japonés? Japonés, decía entonces Japón. ¿Qué estoy haciendo? Un mal uso de mi nacionalidad efectiva, porque los puntos de conexión que te dicen hacia dónde te jalan más. Y si usted, señor, fue presidente, se tuerce de peruano, señor. Entonces aquí estamos hablando... ¿Y el caso de Julián? Hablamos de un ciudadano que tiene una cédula que dice Parroquia Chaupicruz. Primera llamada de atención mía. Segunda, un proceso de naturalización secreto, reservado, con cargo a qué. Y tercero, ¿cuáles han sido, como hemos comentado aquí en este espacio, Gonzalo, cuáles han sido las virtudes que ha entregado esta persona para que el Estado ecuatoriano le entregue la presea más importante que tiene un Estado, de entregar su nacionalidad? Entonces, y yo quiero terminar con esta parte que me parece, y aquí quiero extenderle la pregunta al doctor Poveda, porque hágalo. Ayer expresamente señaló, cuando tuvo la comunicación vía telefónica con usted, que el Estado ecuatoriano estaba en su derecho de poder presentar el protocolo. Entonces yo me hago eco de estas palabras, la aplaudo, la celebro, porque si es que expresamente decimos dentro de la defensa técnica que el Estado ecuatoriano estaba dentro de su derecho de poder presentar este protocolo, pues entonces toda esta pelea que estamos teniendo en este momento, que hemos anunciado ya que se va a apelar y demás, pues entonces el Estado ecuatoriano siempre estuvo en su libertad de poder extender un protocolo de cómo vamos a llegar a la convivencia, porque hay que decirlo también muy claro, necesita el Estado ecuatoriano de un protocolo para poder terminar un asilo diplomático. La respuesta clara es que no. Esto fue para regular justamente una convivencia que nadie pensó que iba a durar tanto tiempo. El Estado ecuatoriano, y termino con esto, lo decíamos ayer, es suscriptor de muchos convenios internacionales, entre esos el Protocolo de La Habana, que expresamente señala que no se puede dar un asilo cuando estamos hablando de delincuencia común, y creo que por eso es que se hace este hincapié de que no podemos hablar de delincuencia común. Hay que poner los puntos sobre las is. El miedo era, Estados Unidos me va a extraditar por toda la filtración de documentos que usted hizo, por todo lo que se llamó la trama rusa, y usted expresamente tuvo una injerencia en mis elecciones. Y Estados Unidos tiene la pena de muerte, entonces yo necesito un asilo. En este momento, a 2018,
Gran Bretaña expresamente ha dicho, nosotros vamos a entregar las garantías para que usted no sea extraditado a un país donde exista la pena de muerte. Y por lo tanto, este cuco, este miedo, disipó. El tema de la delincuencia común, de los delitos que ya prescribieron, como muy bien lo señaló el doctor Poveda, ya no existe este tema en Suecia. Y por lo tanto, ¿qué es lo único que nos queda? Un ciudadano australiano que en este momento, a mi criterio, hace un mal uso de su nacionalidad efectiva, demanda al Estado ecuatoriano, usted mencionaba justamente el tema de inclusive una reparación económica, así sea $1, de hablar de una persona que ha recibido varios millones de dólares justamente por este caso, y finalmente, ¿en qué nos quedamos? Que el Estado ecuatoriano tiene que seguir defendiéndose jurídicamente, que autoridades de control, como habíamos hablado del procurador Íñigo Salvador, del canciller Valencia, figuras de tanto relieve, tenemos que gastar nuestras energías y nuestro presupuesto en tener que defendernos de ahora a un ecuatoriano que no está de acuerdo en lo que expresamente su abogado patrocinador ha dicho, que el Estado ecuatoriano está en su derecho de poder hacer. Muy graficante su posición informativa. Pero Assange no está asilado en nuestra embajada. Ha violado su libertad condicional, por lo que no había más que conversar con él. Esa ha sido la postura inalterable, pero de Gran Bretaña. Ellos han exhibido esta tesis, ¿no? A pesar de largos y copiosos alegatos de los abogados de la Cancillería, de la nuestra, plasmados en varias notas verbales que los británicos responden en 1 o 2 párrafos. Assange no está asilado en la embajada y había violado su libertad condicional, por lo que no había más que conversar. Esa ha sido la postura, ya lo referimos. Entonces, ¿de qué estamos hablando este instante? ¿Cuál es la diferencia que tenemos con la nación dueña del territorio, donde hemos ubicado una oficina soberana de parte del Estado ecuatoriano, a donde ha acudido en busca de un asilo y en donde hemos tenido episodios muy confrontativos que aluden al mal comportamiento de Assange, o tal vez algunos abusos o descortesías de parte o falta de solidaridad, comportamientos humanos no tan adecuados de parte de nuestros compatriotas funcionarios de esa sede en Londres, de esa sede diplomática en Londres. Esto nos va a explicar, doctor, ya yéndonos al aspecto humano, ¿cómo estaba la situación o cómo sigue la situación? Ya, a ver, yo creo que hay que ser ¿Usted le puntualizaciones. conoce al gato de Assange? Sí, le conozco. Por si acaso. A ver, doctor Santos, le voy a hacer puntualizaciones. Primero, jamás he dicho que ha pedido indemnización económica. Cuidado. Eso me parece un desacierto y con todo respeto. Reparación integral. No. Reparación integral tiene 5 mecanismos. A ver. Los mecanismos de restitución, de rehabilitación, garantías de no repetición, indemnización material y garantías simbólicas. Cuidado. Las simbólicas no entendió que era... Sí, yo había dicho... Yo te doy unos dolaritos, pero... No. La simbólica es lo que vemos Evita en el frontispicio. acusarme de esto o de esto otro. No. La simbólica es como el frontispicio de la Fiscalía General del Estado, el mural que tenemos, ¿no es cierto? Para recordar todas las épocas nefastas de dictaduras. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que si es que la jueza aceptaba, la garantía simbólica era que se publique en los medios de comunicación. Ya. Esa es la primera puntualización, por lo tanto hay que ser correcto en lo que nosotros hemos solicitado en la acción de protección. Segundo lugar, me dice, sí, es un ecuatoriano y hay un abuso de derecho. El abuso de derecho ya me está también indilgándome a mí. Yo le rechazo, o sea, eso no es posible porque el abuso de derecho también se sanciona. A los abogados que se cometen abuso de derecho, inclusive en prácticas constitucionales, hay sanciones. Me está diciendo que en mi acción de protección que he presentado he abusado. No, para si nada. fuera cierto, me hubieran sancionado. Nada, no, y además la jueza me hubiera dicho, vea usted, señor, está abusando. Y la jueza en ninguna parte me lo ha dicho. Cuidado con eso, o sea, no me ha dicho en ningún momento. Es simplemente una acción de protección de reivindicación de derechos. Ratifico, el Estado ecuatoriano puede presentar un reglamento, unas normas de conveniencia, sí. Inclusive se presentó dentro de la audiencia una especie de reglas del señor Falconi Puig, que era el ex embajador. Lo que a nosotros nos preocupa es el aspecto sancionador. Porque usted me dice, sí, hay que regularse, perfecto.
cualquier tipo de transgresión, el efecto es la terminación de asilo. Ese es el efecto que debería establecer la naturaleza jurídica de esta discusión. Y lo que le solicitamos precisamente a la jueza y también al doctor Íñigo Salvador y al canciller. Es decir, discutamos esta parte. ¿Cómo puede defenderse el señor Assange? El día de mañana, por ejemplo, mire lo que pasó. Ya hay una advertencia que no puede pronunciarse el señor Assange, y eso vino directamente de Cancillería el día de ayer, sobre temas que involucran situaciones de incomodidad internacional. ¿Dónde lo dijo eso? Lo dijo en su comparecencia. Tal fue nuestra preocupación que antes de la audiencia le dije a la jueza: señora jueza, el señor Assange está preocupado porque si declara, porque tenía que comparecer ante la jueza y ante las autoridades, ¿qué va a pasar? Porque eso significaría una transgresión al protocolo. ¿Qué dijo la jueza? Dijo, sí, es verdad, no va a transgredir. ¿Por qué? Porque esta parte, esta situación fáctica de una regla de conducta no está regulada en el protocolo. Lo que dice que hay que puede ser declaraciones públicas o privadas que afecten sería norma suficiente para terminar. Pero ¿qué pasa cuando él comparece ante una autoridad judicial? Esa era la pregunta. O sea, llegamos y ahí consensuamos inclusive con la Procuraduría y con Cancillería decir, sí, a ver, esta regla de conducta no puede estar como un efecto de transgresión, porque sería injusto. Es como un procesado que quiere declarar y por sus declaraciones va a la cárcel. No es así. Entonces, eso, por ejemplo, no regula. Por eso, el núcleo especial de esta afectación, ¿qué es? ¿Qué ocurre en los efectos de transgresión? ¿Cuáles son las normas de un debido proceso? Porque el día de hoy, supongamos, la Cancillería dice, vea, usted transgredió, terminamos el asilo, porque eso dice el protocolo. Entonces yo le digo, a ver, si esto está acoplado a instrumentos internacionales, yo tengo un doble conforme. La Constitución y la Comisión Americana dice, a ver, cualquier afectación de derecho, esta decisión tiene que ser revisada por una instancia superior. Entonces yo digo, a ver, ¿yo puedo apelar de eso? Sí puedo apelar. ¿Ante quién apelo? No tengo el protocolo, me va a decir el canciller, el procurador, pero se entiende que los instrumentos internacionales rigen para esto. Pero a renglón seguido, ya en la parte infine del protocolo, dice, cualquier justificación del asilado será discrecionalmente aceptado o no por el Estado ecuatoriano. Me pone otra vez en indefensión. Esos son los núcleos esenciales de este reclamo constitucional. ¿Ha estado en instancias de indefensión desde su punto de vista el señor Assange, Esteban? Mire, yo creo que hay que, de la misma forma, hacer algunas puntualizaciones y creo que esta conversación puede llegar justamente a temas muy sensibles y por lo tanto es muy importante ser muy puntuales y precisos en el tema. Expresamente entonces se ha pedido una reparación integral. ¿Qué quiere decir eso? Usted, Estado, para todos los que nos escuchan que no son abogados, yo le dejé entrar en mi casa. Yo le estoy diciendo ahora lo mínimo, ¿quién debería entrar? Coménteme cómo hacemos para la convivencia del día a día, en temas como de salud, en temas como de aseo personal. No me gusta este protocolo. Y no solo que no me gusta, sino que te demando por este protocolo. Expresamente, y aplaudo el que nuevamente el doctor Poveda expresamente ha dicho que el Estado ecuatoriano... Pero hubo un protocolo de convivencia que estaba en ejercicio de cumplimiento. La pregunta justo sobre este comentario. El Ecuador expende el protocolo. Assange, no como australiano, ahora como ecuatoriano. Y por eso es que digo, ¿cómo puede ser que por un lado soy australiano para recibir un asilo, pero soy ecuatoriano para demandarle al Estado que me concedió este asilo? Y el momento en el que yo te demando, ¿por qué te demando? Te demando por el protocolo. Y en este momento... No me has cumplido. Más que no me has cumplido, tú me presentas un protocolo, yo no estoy de acuerdo con ese protocolo. No lo y en este momento... el abogado patrocinador del señor Assange expresamente dice, sí, el Estado ecuatoriano está en su derecho de tener este protocolo. El adagio jurídico dice que a confesión de parte relevo de prueba, porque estamos en un problema jurídico, si es que yo debía aceptar una acción de protección o no, con respecto a que se deseche este protocolo o no se lo deseche. Entonces, lo primero con respecto al protocolo. Lo segundo, expresamente, ¿qué es lo que se le dijo? No solo en el Ecuador, sino otra vez, insisto, a la luz de los compromisos y acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador en materia de derechos humanos. Un asilado jamás no puede inmiscuirse en asuntos de política y sobre todo que sean sensibles a los intereses del Estado ecuatoriano. Ahí viene otra pregunta muy puntual. ¿Hubo o no hubo una intromisión directa en algo tan sensible como las elecciones, el proceso electoral que vivió los Estados Unidos a través de todo lo que se denomina esta famosa entramada de la trama rusa? Y dos, ¿nos reunimos expresamente, sí o no,
con líderes separatistas catalanes en la Embajada del Ecuador. ¿Eso va a favor o en contra de los intereses del Estado ecuatoriano? Y por eso es que yo era muy puntual en decir cuáles han sido los méritos de este ciudadano para recibir la máxima presea que da el Estado ecuatoriano. ¿Cuáles han sido los méritos para que no solo reciba la presea, sino varios millones de dólares del dinero de todos para su seguridad y su alimentación? Y en este momento, como no me gustan las reglas de convivencia que usted me pone, porque lo que ha dicho el abogado patrocinador es que esto me puede dejar en vulnerabilidad, es la palabra. Porque si es que yo dejo al Estado ecuatoriano en esta discrecionalidad de poder terminar un asilo, pues entonces yo estoy en una situación de indefensión. ¿Cómo le defiende de haber sido un ente desagradecido y también un ciudadano que no ha sabido respetar las reglas de convivencia Gonzalo, en el escenario? Solo terminarle la idea Sí. de que expresamente el Estado ecuatoriano, libre y soberano como fue para otorgar discrecionalmente este asilo, puede o requiere de un protocolo para terminarlo. La respuesta es que no. Entonces ya tuvimos una confesión expresa con respecto a este protocolo y en este momento la pregunta es, ¿necesitamos entonces ese protocolo para terminar un asilo? Está clara, jurídicamente estoy hablando la respuesta y por lo tanto en el fondo de lo que estamos hablando, y esto va a ser otro tema jurídico, en la revisión de esta sentencia de la jueza Acuo, de la jueza Carrión, como le repito, entonces si ya tenemos un pronunciamiento expreso que dice que el Estado sí es libre, sí podía y sí debía y estaba en su facultad de presentar este protocolo, pues entonces ya tenemos una confesión de parte. Por eso es que dice Gran Bretaña que ha violado, doctor, que ha violado la libertad condicional que ellos le han otorgado. ¿De qué maneras? 3 puntos básicos. A ver, reitero, no puede haber confusión en reparación integral. No se pidió ningún tema indemnizatorio. Hay que diferenciar los mecanismos de reparación. Segundo, el tema del derecho sancionador administrativo lo tenemos inclusive en el sistema interamericano, caso BAENA versus Panamá, que es muy similar al ámbito penal. Insisto, el Estado ecuatoriano en facultad discrecional de ejercicio de soberanía ¿puede presentar un protocolo? Sí lo puede hacer. Inclusive argumentamos el tema formal porque cuando se entrega el protocolo no había ni membrete ni firma de responsabilidad. Sin embargo, ya se puso en vigencia. Entonces, lo que decimos en la última parte, a ver, si es que se transgrede esta norma, ¿cuál es el debido proceso? Eso es todo. No nos podemos quedar simplemente, es que hay un asunto discrecional. Por cierto, en confesión de parte de la prueba, opera en lo civil, en lo penal, que es derecho sancionatorio administrativo, no opera. Cuidado, no confundamos, porque yo puedo inclusive autoincriminarme. Sí, yo violé el protocolo, pero es derecho del Estado también aportar los suficientes elementos, y eso nos preocupa. Si es que el Estado ecuatoriano tiene discrecional decir, ¿sabe, señor? Ya, a usted no le creo. Usted no me justificó. Pero nada. su defendido ha violado esta parte importante que es la libertad condicional, Sí, otorgada por es el la tercer punto, nación, este es el tercer punto. A ver. dueña del territorio físico. Este es el tercer punto, muy importante. Ya se ha manifestado que el Reino Unido ha dado las garantías. Dentro de la audiencia, Gonzalo y doctor Santos, se le pidió de manera muy comedida al procurador, si tenemos ese documento, esta es la oportunidad, exhíbanos el documento. Yo he preguntado a muchos periodistas, ¿ustedes han tenido acceso al documento del Reino Unido? No lo tienen. El procurador leyó una parte, pero aquí nos queda también una situación, porque es la primera vez que escuchábamos. A tal punto que yo en ese momento, después de la audiencia, me comuniqué de alguna forma con la Defensa Internacional, y el día lunes también se solicitó al Reino Unido por parte de Jennifer Robinson, que es la abogada inglesa, que el Reino Unido certifique qué es lo que le otorgó al Estado ecuatoriano. Ustedes son comunicadores y sería dable de que el señor procurador diga, este es el documento, pero con una traducción fidedigna. Porque también se conoce que en la legislación inglesa hay un tema fundamental. Si es que dice, no vamos a extraditarle a un país donde haya condena de muerte, la legislación inglesa dice algo adicional, pero se podrá extraditar a un condenado a pena de muerte siempre y cuando no se cumpla su ejecución. Esa partecita está en legislación. Por lo tanto, no es ninguna concesión. Es un derecho que está en la legislación inglesa. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? Que se puede entregar a las autoridades británicas, no hay ningún problema, Gonzalo. Perfecto. Pero que por lo menos se exhibe el documento. Sí queremos conocer el documento y el procurador jamás lo exhibió. Por lo tanto, queremos inclusive, es tan sensible esto que debe ser una traducción fidedigna. Y dijo el procurador, son misivas simples, que a mí también me llamó la atención. Yeah. O sea, porque en el imaginario creemos que es un documento formal, un convenio entre estados. No es así. Él dijo, misivas simples. Es una carta informal a 13 preguntas.
Eso garantizaría la situación de que Julian Assange pueda entregarse a la justicia británica con la seguridad que no le van a extraditar. Esa es la pregunta y es lo que estamos en estos días, en estas semanas tratando de averiguar, porque si hay un compromiso seguro, tendremos que reevaluar. ¿De qué quiere liberar usted a Assange en su estrategia pragmáticamente jurídica y pragmáticamente favorable, digamos, a su cliente? Mire, ¿A dónde quiere conducir las cosas en explicación al público y en explicación a las autoridades de Gran Bretaña y autoridades diplomáticas de nuestro país? Mire que todos los ecuatorianos extranjeros tenemos un principio de igualdad material y formal. Aquí se ha hablado de la naturalización. El Estatuto de Refugiados habla de la urgencia de naturalización, inclusive de la simplicidad de los trámites de naturalización. Ojo, por lo tanto, no es que sea una concesión. Y si es que ha existido, hay dos formas de retirar la naturalización. De forma expresa y la otra por un tema de nulidad. ¿El Estado ecuatoriano puede hacerlo? Claro, eso llaman actos propios. Si el Estado es el que le entrega la naturalización, obviamente el Estado tiene que haber un principio de lesividad. Pero ¿a qué reconocimientos quiere conducir usted? ¿Qué es lo que queremos, Gonzalo? Que se respete un debido proceso, que se asegure un derecho a asilo, porque independientemente que haya sido Correa o haya sido Moreno, cualquier presidente, hay una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Yo soy ecuatoriano. Hay una protección internacional, pero también hay una responsabilidad internacional, que es lo que hay que hacer conciencia. Esto no es cuestión de que Correa le dio o no le dio, que Patiño le dio o no le dio. Hay una solidaridad en ejercicio estadual. ¿Qué podría ocurrir, Gonzalo? Si es que, evidentemente, termina el asilo, sale el señor Assange, va a la justicia británica y en esos 3 meses de implementación de condena, lo que se hace es activar la extradición de Estados Unidos con Gran Bretaña y va a un pasillo de la muerte o va a una condena perpetua. ¿Qué va a pasar luego? Hay una responsabilidad de carácter internacional. Eso es lo que se está diciendo. Por lo tanto, no es ningún tema de confrontación, sino de un debate de esta altura. ¿Y qué reconocimientos usted podría a este momento explicitar? Reconocimientos al gobierno ecuatoriano a través de lo que ha hecho nuestro canciller, de lo que ha platicado, ha tratado de ponerse de acuerdo con el gobierno de Gran Bretaña, con el gobierno norteamericano. Hay cortos de información que han sido conocidos, pero aisladamente. ¿Hacia dónde cree usted, defensor de Assange, doctor Carlitos, quería conducir o quiere conducir el gobierno a que entendamos de otra manera a nuestro gobierno? El gobierno norteamericano, ¿hasta dónde ha cedido? Y el compromiso del gobierno norteamericano es reconocido por usted que ha sido bastante bueno, que ha sido un logro de nuestras autoridades de servicio diplomático, de servicio exterior. Esta parte no conoce la ciudadanía, que no está muy enterada, digamos, de la normatividad internacional para estos casos. ¿Qué reconoce usted de los afectos que hemos tributado, de las evidentes demostraciones de solidaridad y de anclarnos en la situación de su defendido, a efectos de que el nombre del país no salga en un momento dado maltratado por interpretaciones antojadizas de un hombre que está complicado psicológicamente y con, digamos, abusos, comportamientos no muy adecuados, pues, no de parte de su defendido? De eso, por ejemplo, sí es bueno que hable también, pues. ¿Cómo le conoce usted a Assange? Vea, mi estimado Gonzalo, hubiera sido bueno, y yo no sé si es que los comunicadores periodistas que estuvieron presentes en la audiencia pudieron observarle a un Julian Assange. En ningún momento ha tenido un comportamiento inadecuado ni tampoco ha salido fuera de sus cabales. Está afectado físicamente, son 6 años. Son 6 años. Entonces, psicológicamente yo no lo he visto de ninguna manera. Puede haber una merma de un estrés. Y eso concluyó el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, ¿no? Que también es un instrumento internacional. Algo que no se habla. ¿Qué pasa con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A mí me han preguntado, ¿y esto va a la Corte Interamericana? Pues que estamos en el escenario de la Corte Interamericana. En el mayo 2018, la opinión consultiva 025-2018 ya habla sobre la vigencia de los convenios internacionales y sobre el estatus de la condición de asilado y refugiado
y la aplicación de convenios internacionales. Ya le está diciendo al Estado una hoja de ruta, protección internacional y responsabilidad internacional. Usted ha sido muy claro al final. ¿Cuál es la imagen del Ecuador? Aquí internamente puede haber una opinión en contra, lo reconozco, porque no ha sido fácil bregar en estos días, Gonzalo. Tremendamente complejo porque hay determinados estereotipos, estimas y de bastante desinformación. A nivel internacional se mira con lupa esto, porque obviamente hay una trascendencia jurídica mucho más perfecta. Lo que dijo el procurador, por ejemplo, es algo preocupante. ¿Qué pasaría si el Reino Unido luego sale y dice, esto no dijimos en ningún momento? Esa es la pregunta, porque no sé si el doctor Santos tiene el documento. Pero hay unas respuestas muy claras al respecto. No. A ver, yo con esto termino. ¿Qué pasaría si el Reino Unido ya, usted no hemos dicho? Entonces, ahí veremos qué es lo que ocurre. El académico. Claro. Yo, estimado Gonzalo al colega, al doctor Poveda, le daría dos argumentos jurídicos y ahora sí mi comentario final en este aspecto. El primero, efectivamente, entonces, hay una demanda. Yo no quiero que usted, Estado ecuatoriano, pueda pregonar este famoso protocolo. Y en este momento tenemos una confesión expresa en donde dice el Estado ecuatoriano puede y está en todo su derecho de poderlo hacerlo. Entonces, la demanda para todos quienes lo escuchan, ese es el primer argumento. El segundo, por favor, demuéstrenos dónde están los documentos que dicen que el Reino Unido expresamente han dicho que van a respetar este protocolo y demás. Bueno, yo me suscribo a las palabras expresas que ha dicho el canciller y el procurador. No somos los abogados particulares del señor Assange. Nosotros expresamente lo que hemos dicho en este punto. Hay una declaración de una autoridad competente, sí. El día de mañana, si esta declaración expresa no es fidedigna, pues entonces ahí y solo ahí podríamos estar hablando de un problema, no antes, porque lo que estaríamos diciendo entonces la palabra del procurador no vale. Y yo quiero terminar, y aquí sí, insisto, es mi comentario, en donde me suscribo al 100%, tal vez ya como ecuatoriano, al comunicado que esgrime Cancillería, y que en su parte pertinente dice, no permitirá aseveraciones ni insinuaciones gratuitas que falten a la verdad sobre la conducta del gobierno nacional en lo tocante al asilo diplomático que le ha sido otorgado en un ejercicio de una prerrogativa del Estado ecuatoriano. Cuando el señor Assange expresamente ahora dice y señala que el Estado ecuatoriano se está vendiendo a los intereses de potencias de los Estados Unidos, del Reino Unido, entonces yo me suscribo, insisto, a todas estas insinuaciones gratuitas, celebro que finalmente tenemos una Cancillería tan profesional, tan técnica, creo que hay unas contradicciones muy importantes que las hemos esgrimido el día de hoy, tenemos un australiano para algo, un ecuatoriano para otra, y finalmente, expresamente hemos demandado la terminación de un protocolo que expresamente hemos dicho en estos micrófonos que el Ecuador siempre ha tenido y es parte de su prerrogativa. ¿Y usted le enseñó que diga así, doctor Carlos? A ver, no, yo no he escribido ninguna contradicción, es criterio muy subjetivo. Lo que hasta ahora no pero me usted dice le dio el libreto. No, él tiene un ejercicio de libertad de expresión. Ahora. No, pero el Consejo del Defensor, no funciona a estas alturas. A ver, lo que yo digo es el procedimiento. Inclusive, Gonzalo, el primer día de la audiencia... ¿Alguna vez usted le va a facturar? Si no le ha estado asistiendo en los momentos Gonzalo, más cruciales, pues no, de crear argumentos que le beneficien, Gonzalo, no que le perjudiquen. Mire, lo patético fue que no aparezca como desagradecido. No, tampoco esa palabra, es también muy extensiva. Es un desagradecido. Bueno, es su criterio, Gonzalo. Yo respeto mucho. No. Yo considero, inclusive en las últimas expresiones. Usted también es ecuatoriano. Yo soy ecuatoriano. Claro. Y por eso mismo, por el ejercicio que hemos hecho por de responsabilidad internacional, de buena nota, Gonzalo, y todo el mundo ha apoyado. Todos queremos que pero esta de ahí solución... esté agarrando del codo. No, tampoco es así, Gonzalo, porque él no es del Estado ecuatoriano. Mire como prueba, ¿qué presentamos? No sé si ustedes tuvieron acceso a lo que solicitamos como prueba. Yo creo que no. Una de las cosas que se pidió con medios probatorios, ¿qué fue? Las cartas que mandó Mike Pence con los senadores republicanos y demócratas, y que ayer le dije, hablamos de soberanía, perfecto. ¿Y cuándo hablamos de soberanía? Cuando Estados Unidos manda una carta y dice, tema Assange debe terminar. Seamos en doble vía. Celebramos el ejercicio de cancillería, perfecto, celebremos, pero también con ese tipo de injerencias también seamos frontales. Es decir, usted por más vicepresidente de Estados Unidos no me va a mí imponer un tema que en una situación soberana se le otorgó. Que tenemos conflictos, perfecto, y en una actitud soberana también decidiremos, pero a mí, por más de Estados Unidos que sea, no me va a imponer. Como medio probatorio solicitamos esos documentos y esta correspondencia. El último documento probatorio que no se han hecho mucho eco es inclusive cartas que existiría del presidente Moreno en el tema Cataluña
y en el tema de los cargos diplomáticos. Esto, perdón, para revertir un protocolo. No, a ver, escúcheme, no es para revertir un protocolo. Pero Eso fue díganos la todo. A ver, escúcheme, por favor. El tema es, ¿por qué la urgencia de implementación del protocolo? ¿Por qué la urgencia? Usted me dice, ya en la carta mandaron. No, en la carta del 24 de agosto dice, se expedirá un protocolo. No se dice ni se adjunta un borrador, cuidado. Nunca se adjuntó nada, ni siquiera protocolo de qué. El protocolo hasta en su dimensión es larga, ¿no? De visitas, telecomunicación, asistencia médica. Pero cuando manda la carta es simplemente protocolo. ¿De qué? Protocolo puede ser de diferente naturaleza. Cuando se lo entregues el 12 de octubre, tome, este es el protocolo especial y se pone en vigencia en este momento. Por lo tanto, desde ahí se pone en vigencia y desde ahí nace la preocupación. Insisto, la terminación del asilo, ¿qué garantía se viene a dar? No hay confesión de parte. Lo que nos preocupa es esa terminación de asilo. El tema del Reino Unido que usted decía, ¿quién se fije? O sea, porque me dice a mí el canciller procurador, ¿yo debo creerle? ¿Como ecuatoriano? No. Es mi derecho. ¿Por qué? Porque yo le pedí exhibición del documento. ¿Cuántos presidentes nos han mentido? Si vamos por el presidente anterior, yo debería haber creído todo. Que vivíamos en un estado maravilloso, que había independencia judicial, porque me dice el presidente. No, pues o sea, eso también ya elevemos una situación de por lo menos beneficio de inventario. ¿Cuál es la...? Pero te demando a priori porque no te No, creo. tampoco. Hemos pedido la 6 exhibición años, del estimado documento. Gonzalo. Claro. Hemos pedido 6 exhibición años. del documento. Yo quiero que exhibe el documento. Es un derecho natural. Yo no tengo la prueba. El Estado ecuatoriano es que tiene Esto prueba. va para Y largo. en derechos humanos Nos se reunimos revierte al otro Estado. momento. Pero mire, terminar con la idea de 6 años ya es suficiente, señores. 6 años luego de todas las detenciones y ser así de anfitriones. Y ahora estamos teniendo a este huésped que ya no quiere estar ahí, nos demanda, nos pide una reparación. Y estamos aquí dilucidando Integral, doctor jurídicamente. Santos, integral, no Entonces, económica, por no favor, económica, hagan una obra, diferencie. pinten un cuadro, digan Diferencie. cómo ustedes se han equivocado Publicación de medios de comunicación. en la prensa, en los medios de comunicación, No obras de interrumpa, arte. doctor Poveda. Sí. Para decir Claro. expresamente cómo ustedes han hecho mal conmigo. Entonces, todos estos millones de dólares, toda esta imagen que ha hecho el Ecuador, toda esta institucionalidad atrás, ustedes tienen que repararme, porque ustedes, señores, saben que ahora yo también soy ecuatoriano para demandarles. Y luego de estos 6 años, las respuestas las tengo que dar yo, porque la hoja de ruta la estoy trazando yo. Yo te demando ahora, yo te apelo y ustedes tienen que seguirse demandando. ¿Usted está padrinando ese abuso? Vea, yo soy un abogado, no padrino nada. Ejercito el derecho. No, Como no le cualquier digo persona. porque es ecuatoriano ni nada, sino en estricto No padrino, yo estoy asesorando de forma legal. apego al derecho. Creemos en eso. Pero, y la preocupación pero es también la parte de valores humanos, si debe tratar de exhibirnos Estoy convencido de un contraparte. principio de derechos humanos que se están violentando, así como se ha defendido a muchos periodistas en el anterior régimen. Por lo tanto, no es nuevo para mí la defensa de periodistas. Y eso hay que dejar muy clarificado. No se Pero a defienden- ratos es activista, otros ratos es adversario de las potencias mundiales. Es un... Ha escrito cosas muy significativas en términos de denuncias Vea, no probadas. Yo por lo menos en fin. he podido aportar en algo. Pero que- todo el mundo le hemos dado una señal de adhesión, en fin, Mire, todos valentía. queremos que se termine esto. Pero que se termine Pero ya en buena ya ley. estamos cansados. Sí, vea, ahora el problema es ya, el Estado ecuatoriano está cansado. Abran las puertas. Está en su derecho. Así como le dio el asilo también, abran las puertas. Claro, hay que reconocer la valía. Yo en ningún momento... Y una situación, señor ¿Qué Oscar. significa? Explíquenos, Esteban, abrir las puertas. De hecho, esto una vez más me llama profundamente la atención. El Estado ecuatoriano ha sido muy claro. Señor, yo le estoy diciendo como autoridad competente que hay garantías. Yo le estoy diciendo, si usted se quiere quedar, es bienvenido a hacerlo, pero está en mi casa. Yo le voy a decir cómo vamos a poder convivir y tener la fiesta en paz. No solo que no le gusta, sino que usted me demanda. 6 millones de dólares después, yo quiero una reparación de alguna forma, no es dinero, yo quiero que me pinte un cuadro, quiero que la prensa diga cómo ustedes han actuado mal. Y después de todo este tiempo, entiendan ustedes de Ecuador que ustedes son los que me están permitiendo no poder tuitear y retuitear y estar en los medios justamente para ir en contra de los intereses del Ecuador, porque ahora expresamente el señor Assange está tildando al presidente Moreno de ser una persona sumisa a los intereses de potencia. Esto continuará. Lamentablemente tenemos un evento memorable, muy publicitado, de gran apoyo social, de gran apoyo comunitario, de los jóvenes especialmente capitalinos y de todo el territorio ecuatoriano, América Latina y el planeta que gustan de las emisoras ecuatorianas que podemos salir al ámbito internacional, deben estar atentos al evento que estoy señalando.
este maravilloso concierto que damos paso al programa La Papaya para que sea difundido desde el escenario del Coliseo Rumiñahui aquí en la capital de la República. Vamos a un corte y estamos con ustedes, compañeros. Alvarito, como suelo tratarle a usted, Alvarito, tenga la gentileza, denos un comprendido y ustedes mismos, no, ellos no tienen todavía la posibilidad. Vamos a un corte, mil perdones. Entonces, dejo advertido de que estaremos desde el Coliseo ya